Bien, comenzamos a grabar la clase entonces. Vamos a ver, les informo que la clase está siendo grabada y la subiremos a YouTube más adelante. Bien, al día de ayer vimos la definición de calor y temperatura. Ya sabemos que el calor es una energía y se transfiere de un cuerpo a otro cuando estos tienen diferente temperatura. Y sabemos que el calor fluye del cuerpo a mayor temperatura, de mayor temperatura, hacia el cuerpo de menor temperatura. Bien, y que no es algo que el cuerpo pueda poseer. El calor siempre está en constante transferencia. Eso es lo que teníamos que saber. Y la unidad del calor es el joule porque es una energía, pero también se puede medir en calorías y es como aparece medido en todos los envases de alimentos que consumimos. El calor aparece en calorías. En realidad aparece en kilocalorías. Se hace una distinción bien sutil entre la caloría y la kilocaloría. Comercialmente no se escribe kilocaloría. Algunos sí lo escriben. Lo abrevian como una una KCAL para decir kilocaloría. Otros lo que hacen es escribir caloría con C mayúscula. Entonces, si usted ve, así como está presentado en pantalla, si usted ve la palabra caloría con C mayúscula, en realidad están hablando de kilocalorías. Y si usted ve la palabra caloría escrita en minúsculas, es porque efectivamente están hablando de calorías. Y una kilocaloría son 1000 calorías. Bien, hubo muchos trabajos allá por los 1700 para encontrar un equivalente mecánico al calor. Es decir, el calor se mide en joules. Bueno, si un alimento contiene 100 kilocalorías, ¿a qué equivale eso, verdad? ¿A qué rapidez tendría que moverme yo para tener una energía cinética de 100 kilocalorías? Bueno, se hicieron experimentos y se encontró que una kilocaloría es igual a 4186 joules. Y aquí tenemos más o menos una versión del experimento, del montaje del experimento que se utilizó para determinar que una caloría era igual a 4186 joules. Perdón, una kilocaloría. Nosotros el día de ayer definimos el calor. Vamos a traer la pizarra. El día de ayer nosotros definimos el calor como el calor que está en transferencia, ¿verdad? Como una letra C, la masa y una diferencia de temperatura. Bien, la letra C es el calor específico. El calor específico es la cantidad de calor necesaria para cambiar la temperatura de una sustancia. Bueno,
y es proporcional a la masa de la sustancia y al cambio de temperatura. Bueno. Pero en resumidas cuentas es el calor necesario para aumentar en 1 grado Celsius 1 kilogramo de sustancia. Y aquí tenemos los diferentes valores. Veamos esta tabla. Tenemos metales como el aluminio, cobre, el hierro, el plomo, el suelo, la madera y el cuerpo humano. Aparece también líquidos como el alcohol, la glicerina, el mercurio y el agua a 15 grados. Vamos a notar que entre más pequeño es este número, entre más pequeño es el calor específico, más fácil es elevar la temperatura de un cuerpo. Y viceversa. Entre mayor es el valor de este calor específico, más energía necesitamos para elevar la temperatura de esta sustancia. Noten ustedes que para elevar la temperatura del agua en 1 grado, usted le tiene que entregar 4186 joules de energía. Quiere decir que elevar la temperatura del agua no es fácil. Se requiere bastante energía. Y entonces usted en su casa, cuando calienta agua para bañarse, pues es en esa acción donde usted va a consumir la mayor parte de la energía eléctrica. Es caro calentar agua porque se necesita mucha energía. En comparación al aluminio, el cobre, el hierro y el plomo, que se calientan con mayor facilidad. Bien, esta tabla es importante, vamos a necesitar tenerla a mano para resolver los ejercicios. El calor específico, bueno, el calor específico tiene las unidades Joule sobre kilogramos Celsius. Ahí. Los metales tienen bajos calores específicos, se requiere poco calor para aumentar su temperatura. Bien, entonces, antes de entrar a los ejemplos, vamos a entrar a la parte de calorimetría. La calorimetría es cuando usted mide el intercambio de calor entre, puede ser un cuerpo y su entorno, o entre dos cuerpos. Tenemos aquí un calorímetro, que sería un dispositivo que aísla el exterior de la sustancia que contiene en el interior. Aísla térmicamente, ¿qué quiere decir? Que el calor no va a fluir hacia el aire que rodea la sustancia, sino que el único intercambio de calor va a ser entre la sustancia, el aire que esté dentro del calorímetro y las paredes del calorímetro. Cuando tenemos un sistema aislado y los elementos de este están en contacto térmico, la suma de los calores tiene que ser igual a 0. No es coincidencia que tenga que ser igual a 0. Tiene que ser igual a 0 por la conservación de la energía. La energía se conserva, entonces el calor que gana un elemento es el calor que perdió el otro elemento. Como el ejemplo que daba ayer con la mano y el brazo. Usted tomaba su brazo con su mano y la sentía caliente. Pero es porque el calor comenzó a fluir de su mano al brazo. Entonces la mano pierde calor, pero ese calor que pierde la mano lo gana el brazo. Entonces eso significa esa suma de calores igual a 0. Esto nos va a servir para algunos ejercicios.
Cuando calentamos sustancias, lo usual es que éstas puedan cambiar de fase. Para cambiar de fase nosotros necesitamos conocer los estados de la materia. Existen 7 estados de la materia, pero nosotros nos vamos a limitar a trabajar con 3. Que son los estados sólido, líquido y gaseoso. Nosotros, bueno, esto lo hemos visto, todo el que ha cocinado ha logrado hervir agua, o todo el que ha puesto a hacer hielo ha visto cómo usted mete el agua en forma líquida, ya unas horas después cuando la saca es estado sólido. Siempre es agua, pero en estado sólido, y eso le llamamos hielo. Y cuando usted pone a hervir agua, pues tenemos el estado gaseoso. Hay que pasar, ok. El agua se encuentra a temperatura ambiente, se encuentra en estado líquido. Aquí en nuestra región, pero si usted va a Siberia, si usted va al Polo Norte o al Polo Sur, va a encontrar agua en estado sólido. Y si usted visita aguas termales, por ejemplo aquí en Honduras tenemos, puede encontrar agua, puede encontrar vapor de agua, que sería agua en estado gaseoso. Aquí es importante mencionarles que se cree que el agua hierve a los 100 grados. Esto pues suele ser así si usted está a nivel del mar. Por ejemplo, si usted está pues en la playa, en la Ceiba o en Islas de la Bahía, a nivel del mar, usted tiene que alcanzar los 100 grados para hervir agua. Pero aquí en Tegucigalpa, a los 1700, alrededor de 1700 metros de altura sobre el nivel del mar, ya no necesita llegar a los 100 grados para hervir agua, puede lograrlo a los 95. Y aquí pues tiene que ver la presión. La relación entre la presión, el calor y la temperatura la vamos a estudiar más adelante en esta unidad cuando estudiemos termodinámica. Por mientras nos vamos a concentrar en calorimetría. Ahora en su mente solo deben pensar en que el calor se transfiere de un cuerpo a otro. Bien. Es posible que un objeto pase de estado sólido a estado gaseoso. Ese proceso se llama sublimación. Entonces, bueno, es importante que lo sepan. Existe la sublimación. Aquí de nuevo tenemos los 3 estados de la materia que vamos a estudiar. Y bueno, cabe recalcar lo siguiente. Bajas temperaturas las vamos a relacionar con estado sólido. Altas temperaturas con estado gaseoso. A ver, aquí tenemos... Bien, aquí tenemos ya un ejemplo de cambio de fase. Nosotros lo vamos a hacer después. Aquí es importante, esta es la ecuación para el calor cuando existe un cambio de fase. Ok, la ecuación para el calor cuando hay un cambio de temperatura es esta. Pero la ecuación del calor, cuando tenemos un cambio de fase, es decir, ¿qué es un cambio de fase? Cuando el agua, por ejemplo, se congela, eso es un cambio de fase. O cuando el agua se empieza a evaporar, empieza a hervir, eso es un cambio de fase. Entonces, resulta que en el cambio de fase la temperatura no cambia. Usted puede tener agua a 100 grados y seguir siendo agua. Si usted continúa agregando calor a esa agua a 100 grados, la temperatura no sube, sino que lo que pasa es que el agua comienza a convertirse en vapor. Entonces, como la temperatura no sube, tiene que haber una forma de medir el calor que necesitamos para convertir esa agua en gas.
la ecuación en cuestión es esta. El calor en el cambio de fase, eso vamos a ponerlo en rojo. Cuando hay cambio de fase, la ecuación para el calor es la masa de la sustancia multiplicado por el calor latente de fusión. Vamos a ver si tenemos una tabla por aquí para eso. Es esta tabla que está por acá. Veamos. C era el calor específico. L es el calor latente. Son parecidos. El calor específico era la cantidad de energía que usted necesita entregarle a 1 kilogramo de sustancia para elevar su temperatura en 1 grado, en 1 grado Celsius. El calor latente es la energía que usted necesita agregarle o quitarle a una sustancia para que ocurra un cambio de fase. A 1 kilogramo de sustancia. A 1 kilogramo de sustancia. Entonces, son cantidades parecidas, pero se obtienen de tablas diferentes. Acá tenemos LF, porque LF se llama calor latente. Permítanme, vamos a agrandar esto. LF es el calor latente de fusión. Se le llama fusión cuando un líquido pasa a convertirse en sólido. En otras palabras, cuando el agua se congela. O cuando el hielo se derrite. Es el mismo número. Ya sea que el agua se congele o que el hielo se derrita, la cantidad de calor que hay que agregar o quitar es de 3.33 por 10 a la 5 joules sobre kilogramo. En el caso del agua, es un número grande, pero vea usted la cantidad de energía necesaria para convertir agua a 100 grados en vapor de agua a 100 grados. Resulta que ahí se utiliza el calor latente de vaporización, LV. LV. Y entonces, para convertir agua líquida en vapor, en agua gaseosa, en vapor de agua, es necesario agregarle al agua 22.6 por 10 a la 5 joules sobre kilogramo. Y viceversa, si usted tiene vapor de agua, el vapor se puede convertir en líquido. Usted puede pasar de estado gaseoso a estado líquido y ese proceso se llama condensación. Entonces, para condensar el vapor de agua, se necesita extraer, es decir, quitar 22.6 por 10 a la 5 joules sobre kilogramo de sustancia, de agua. Bien, vamos a ver. Aquí. Aquí tenemos entonces las gráficas de calor en función de la temperatura. Aquí, esta gráfica es la misma para todas las sustancias. Lo único que cambia son los puntos horizontales. Vamos a ver, vamos a empezar por aquí. Cuando usted calienta hielo, recuerden que el agua por debajo de 0 grados
es sólida, es decir, es hielo. Cuando usted le empieza a agregar calor, imagínense ustedes que puse a calentar hielo en una olla, y la olla está en una estufa. Entonces la temperatura del hielo comienza a subir. Cuando llega a los 0 grados, el hielo deja de subir su temperatura y comienza esta transición horizontal. No aumenta la temperatura y lo que pasa es que el hielo deja de ser hielo y pasa a convertirse en agua. Luego, el hielo dejó de ser hielo, pasó a convertirse en agua y luego, cuando todo el hielo se convirtió en agua líquida, el agua está a 0 grados. Nosotros seguimos metiendo calor, introduciendo calor en el sistema y entonces el agua comienza a subir la temperatura. Y noten que el agua puede subir de 0 hasta los 100 grados. ¿Por qué hasta 100? Bueno, porque a partir de los 100 grados ya el agua ya no puede seguir siendo líquida, entonces va a empezar su transformación en gas, en vapor de agua. Entonces, primero teníamos hielo, el hielo llega hasta 0 grados, una vez que alcanza los 0 grados, este comienza a derretirse y convertirse en agua. Luego el agua sí puede enviar, sí puede subir su temperatura y lo hace hasta los 100 grados. Lo hace hasta los 100 grados y ahí se detiene porque ya el agua a 100 grados, después de los 100 grados, perdón, ya no puede, ya después de los 100 grados no puede continuar siendo agua. Vamos a ver. Ok, ya, sí. Entonces, como ya no puede continuar siendo agua y nosotros le seguimos introduciendo calor, tenemos esta otra región horizontal donde el agua se comienza a convertir en vapor. En vapor de agua a 100 grados. Y si seguimos introduciendo calor, entonces el vapor que está a 100 grados puede seguir elevando su temperatura. Todavía puede elevar más su temperatura. Más de 100 grados. Podemos tener vapor de agua a 120 grados, vapor de agua a 150 grados y ya seguirá siendo vapor. Ahora vean acá, dice que el calor total es el calor 1 más el 2 más el 3 más el 4 más el 5. Ok, ¿qué significa eso? Permítanme, vamos a hacerlo por acá. Tenemos la gráfica. Vamos a hacer nuestra versión de la gráfica. Tenemos al hielo, acá tenemos 0 grados. Aquí teníamos el hielo, llegó hasta los 0 grados. Luego pasó a ser agua a 0 grados. Sube la temperatura hasta los 100. Y ahí ya no puede seguir siendo agua. Entonces comienza a convertirse en vapor. Vapor de agua a 100 grados. Y luego continúa calentándose hasta una temperatura mayor a los 100, pero ya como vapor de agua. Entonces usted puede calcular el calor que se necesitó para llevar el hielo a 0 grados, el calor que se necesitó para convertir ese hielo en agua, el calor que se necesitó para calentar el agua y el calor que se necesitó para convertir el agua en vapor. Y finalmente, si fuera el caso, el calor que se necesitó para elevar la temperatura del vapor de 100 grados hasta donde llegó. No sabemos hasta dónde llegó. Podemos pensar en un número, 120, 130. Pero bueno, ese sería el Q5. Por eso, acá dicen que el calor total, y se refiere al calor total
necesario para convertir el hielo de la temperatura que estuviera hasta vapor a una temperatura es la suma de todos esos calores. Es decir, si usted desea elevar la temperatura del hielo, vamos a hacerlo, vamos a borrar aquí, vamos a hacerlo así. Si usted desea entonces calcular esa cantidad de calor, pues hay que sumar todas las contribuciones. Todas las contribuciones. Ahora sí. Y una vez hecho esto, ok, una vez hecho esto, vamos a pasar a resolver los ejercicios. Aquí. Vamos a recordar. Solo vamos a dejar anotadas las fórmulas acá. El calor es igual al calor específico por la masa por el cambio de temperatura. Pero si hablamos del calor en el cambio de fase, entonces será más menos la masa por el calor latente, ya sea de fusión o de evaporación. Que por cierto, bueno, eso lo vamos a ver ahora con los ejercicios. Vamos a ver los ejercicios. Recuerden, vamos a resolver el capítulo 2, la actividad 2, porque la 1 es de termodinámica y antes de llegar a termodinámica necesitamos pasar por aquí, por calorimetría. Entonces vamos a resolver los problemas 21, 22, 24, 29, 38, 42, 45 y 91. Vamos a ver el 21. Dice el 21. ¿Cuántos kilogramos de aluminio experimentarán el mismo aumento de temperatura que 3 kilogramos de cobre si se les añade la misma cantidad de calor? Ok. Necesitamos la tabla de calores específicos. Es esta de acá. Vean ustedes, el aluminio tiene un calor específico de 920. El cobre tiene un calor específico de 390. Es decir, es más fácil calentar el cobre que el aluminio. Ojo ahí. Y la pregunta dice, ¿cuántos kilogramos de aluminio experimentarán el mismo aumento de temperatura que 3 kilogramos de cobre si se les añade la misma cantidad de calor? Si se les añade la misma cantidad de calor. Entonces vamos a asumir que ambos se encuentran en estado sólido. Y entonces el aluminio el calor sería igual al calor específico del aluminio por la masa de aluminio por el cambio de temperatura. En el cobre tendríamos que el calor agregado al cobre sería igual a la masa del cobre al calor específico del cobre por la masa del cobre por el cambio de temperatura del cobre. Dice que el cambio de temperatura, que el aumento de temperatura es el mismo, y también dice que se les añade la misma cantidad de calor, o sea, Q y delta T es lo mismo para el aluminio y para el cobre. Yo voy a hacer lo siguiente, voy a dividir, voy a igualarlas. Yo digo Q es igual a Q. Es decir, el calor es el mismo en ambos casos de ambas sustancias.
Solo que por el lado izquierdo yo tengo calor específico del aluminio, masa de aluminio, cambio de temperatura. Y por el otro lado yo tengo calor específico del cobre, masa de cobre, cambio de temperatura. Como el cambio de temperatura es el mismo, se va a cancelar. Y nos va a quedar entonces el calor específico del aluminio, la masa del aluminio, igualado al calor específico del cobre por la masa del cobre. Noten ustedes, el cobre tiene un calor específico menor que el aluminio. Esto quiere decir que se necesita más energía para calentar aluminio que para calentar cobre. ¿Y por qué les digo esto? Porque yo, digamos, con una cierta cantidad de calor que yo le introduzca a los 3 kilogramos de cobre, yo lo puedo elevar cierta temperatura. Pero cuando le doy esa misma cantidad de calor, si le doy la misma cantidad de calor al aluminio, no es tan fácil calentar el aluminio, requiere más energía. Requiere 920 por cada kilogramo. Para el cobre solo son 390. Como requiere más energía para cambiar la temperatura, si yo le produje el mismo cambio de temperatura y le introduje el mismo calor que al cobre, significa que la masa de aluminio debe ser menor que la de cobre. Tiene que haber menos aluminio para poder calentarlo más fácil. Y eso es lo que va a pasar ahora. Yo voy a despejar para la masa de aluminio. Es la desconocida. Tenemos acá el calor específico del cobre, la masa del cobre, dividido entre el calor específico del aluminio. Agarro todos los valores de las tablas. Yo ya sé que son 3 kilogramos de cobre. Y vamos a ver. Veamos las unidades. Son joules sobre kilogramo. Está bien. Esto es unidad del sistema internacional. Son 390. Son 390 joules sobre kilogramo Celsius. El calor específico del cobre. Y el del aluminio es 920 joules sobre kilogramo Celsius. Hacemos esa división aquí en la calculadora. 390 por 3 kilogramos, eso nos da 1170 dividido entre 920. Ojo ahí. Y entonces tendríamos 1.27 kilogramos de aluminio. La masa de aluminio que se calentó fue 1.27 kilogramos de aluminio. Es decir, que si yo quería tener la misma temperatura del cobre utilizando la misma cantidad de calor, yo tendría que agarrar solo una pieza de 1.27 kilogramos de aluminio. En cobre puedo agarrar 3, pero en aluminio ya solo puedo agarrar 1.27. Este sería el problema 10, el problema 10.21. 10.21, sí. El 10.22, sí, el 10.22 sí es de tarea. Vamos a hacer el 10.22. Bueno, no me da tiempo de hacer el 10.22. Lo voy a hacer con la sección de las 7 de la noche y ustedes vean el video en YouTube. Bien, nos quedamos por acá, jóvenes. Gracias por estar en la clase.
Si tienen dudas pueden hacer la consulta. Les pediré que vean el video de las 7 de la sección de las 7 de la noche para ver cómo se hace el problema 22.